Muy buen día, licenciada. Muy buen día para todos. Muy buen día, público que me está visualizando. Me identifico como Emily Rojas con número de carnet 2020-04-501. Pues bienvenidos sean a un día más de clases o videoclases para que ustedes puedan aprender un poquito mejor. El día de hoy estaré impartiendo el área de medio social y formación ciudadana. Espero la clase sea de su agrado. Siéntase cómodo en aprender el día de hoy. El día de hoy vamos a ver algunas diapositivas interactivas, algunos juegos lúdicos para un mejor aprendizaje para su persona. Entonces, me alegro que esté el día de hoy acá sentado con nosotros y espero pueda aprender mucho. Vamos a ver entonces el día de hoy, vamos a ver lo que es la contrarrevolución de Guatemala. Nuestro tema general el día de hoy es la contrarrevolución de Guatemala. ¿Sí? Como bien sabe, en los videos anteriores hemos venido viendo lo que es la revolución de Guatemala, la importancia, el por qué. También hemos venido viendo algunas causas y consecuencias y algunos pros y contras que nos ha llevado esto y el gran impacto que causó en la historia de Guatemala, tanto pasado como futuro. Porque recuérdense, si usted prestó mucha atención en las clases anteriores, la revolución tiene un pasado un poco oscuro, pero hoy en día estamos donde estamos porque nos dejó una huella. Nos dejó algunas implementaciones para los guatemaltecos, algunos derechos que hoy por hoy son ley que cada uno de los guatemaltecos debemos de recibir. Entonces, ya que refrescamos un poco la memoria y estamos un poco mejor, vamos a entrar a nuestro tema. Pero antes, quiero que veamos un pequeño cortometraje que sé que le va a encantar muchísimo. El cortometraje se titula Cuerdas. Espero le encante mucho. Es un cortometraje que deja una enseñanza muy linda, que a pesar de que nosotros ya somos jóvenes de tercero básico, pues nunca es tarde, ¿verdad? Para remarcar esos pequeños detalles, esos pequeños valores que todos merecemos como personas. Entonces, voy a compartir mi pantalla ahora mismo. Espero le guste y prestemos atención. Enseguida le compartiré mi pantalla. Aquí está. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, vamos a pasar al cortometraje Cuerdas. Vamos a darle play. Espero le guste. Niños, este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que hay una gran actividad importante? Aquí por lo menos quedará el solicitud. Ahora, hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Ven,
fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y si quieres hablar, haces así. La. Y cuando me pica un brazo, no me puedo aguantar. ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¿Qué es lo que te pasa? A ti lo que te gusta es el fútbol. Más una concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera la cacha la atención. Impresionante patadón y le ha dado al balón, que se acerca con una bala a la portería. Y en la siguiente ha metido gol. Pues qué raro el María. Señor, déjame a mí. Yo puedo. Chocolate. Choca chocolate. Choca chocolate. 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 Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos, dos. Auxilio, capitán, solo vos podéis salvarme. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Oh, oh, oh! El príncipe la acusa por infelices por siempre. 1, 2, 3, a descubrirte inglés y mover las manos unidos, pies. 2, 3, a descubrirte inglés y mover las manos. ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a hablar y también hablar y vamos a viajar por toda la vida. ¿Sabes qué dices dónde comen hormigas? Bueno, patatas, hormigas. María, tú no puedes ir. Mira, está muy cansadita. Si quieres, pues aquí. ¿Y qué pasa? Entonces,
Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Bueno, ustedes, muy bonito cortometraje. Si usted se puede dar cuenta, en este video pudimos ver lo que es la inclusión, ¿verdad? La inclusión a los demás compañeritos, a incluir a los demás sin importar el qué. ¿Sí? Recuérdese que todos somos iguales y espero le haya agradado mucho este cortometraje y le haya servido demasiado para poder reflexionar algunos puntos de vista en la vida de cada uno, ¿verdad? Recordemos que todos somos diferentes por, por dentro, pero todos somos iguales por fuera, ¿verdad? Físicamente podemos ser casi que iguales, pero por dentro nosotros no sabemos qué es lo que cada uno pasa en su interior, ¿verdad? Qué es lo que sienten, qué alegrías comparten o qué tristezas. Entonces, espero haya sido de su agrado ver el cortometraje. Entonces, ustedes, ya que terminamos de ver nuestro cortometraje y nos dejó una muy bonita enseñanza, vamos a ver nuestro tema. Vamos a ver la contrarrevolución de 1954. Déjeme presentarle pantalla y vamos a ver nuestro tema. Muy bien, ustedes. Contrarrevolución de 1954. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, mientras yo le voy pasando las diapositivas, por favor, vaya copiando en su cuaderno datos o ideas principales que para usted sean de mucho interés, que a usted le llamen la atención. ¿Por qué? Porque de último en la clase vamos a usar esas ideas, esos pequeños puntos de vista que usted pudo copiar. ¿Oyó? Entonces, de título en nuestro cuaderno pondremos Contrarrevolución de 1954. Empecemos. Muy bien, para empezar nuestro tema tenemos que saber primero qué es la contrarrevolución. ¿Qué es? Entonces, para entenderlo un poco mejor, el día de hoy yo les traje una información que es muy importante para la historia de Guatemala. Como habíamos visto ya en clases pasadas, habíamos visto la revolución de Guatemala, pero ahora veremos la contrarrevolución. Dice, recuérdese ir apuntando sus ideas principales porque de último las utilizaremos. Dice, ¿qué es la contrarrevolución? La contrarrevolución de 1954 derrocó, o sea que quitaron del puesto al poder al presidente Jacobo Arbenz, elegido en las elecciones generales del 15 de marzo de 1951. En 1953, las posiciones en Guatemala estaban definidas en una alineación de fuerzas contrarias al gobierno de Arbenz. Estas estaban compuestas en primer lugar por el gobierno estadounidense del presidente Knight. En especial su secretario del Estado John Foster Dulles, así como también formaba parte del hermano de este, Allen Dulles, director de la Agencia Central de la Inteligencia CIA del país norteamericano. En la contrarrevolución, la CIA, que es una agencia de inteligencia norteamericana, va a marcar un papel muy importante en la historia de Guatemala y quiero que preste mucha atención. En segundo lugar, siempre en contra del gobierno guatemalteco de turno, se encontraba la United Fruit Company, propietaria principal de las tierras en el país. ¿Se recuerda que la United Fruit Company la mencionamos en las clases pasadas? Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos. En el país entre cuyos accionistas se encontraban hermanos Dulles. El arzobispo Mariano Rosell Arellano había puesto en marcha una cruzada de peregrinación. Recuerde que la palabra peregrinación es poner en marcha, ¿sí? Peregrinación
del Cristo de Esquipulas para poder rogarle que terminara con el comunismo en Guatemala. También se encontraba en contra de Arbenz, o sea, el presidente Jacobo Arbenz, se encontraba la mayor parte de los terratenientes del país. Ahora verá por qué. Algunos de ellos agrupados en la Asociación Guatemalteca de los Agricultores, la AGA, quienes veían el proceso de reforma agraria como una amenaza contra sus intereses. Ahora bien, más en las siguientes diapositivas veremos qué es la reforma agraria para que entendamos un poco mejor. Por último, ciertos regímenes extranjeros, tales como el gobierno de Nicaragua, de la República Dominicana, Honduras, y fuertemente comprometidos con los intereses de la campaña bananera, no se encontraban a gusto con el mandatorio guatemalteco. ¿Por qué? Entonces, podemos decir que con la primera diapositiva, la contrarrevolución se basa en esto, en que los demás países y también las demás empresas, como una de ellas es la United Fruit Company, así como también las compañías norteamericanas, se querían adueñar de tierras guatemaltecas. Pero el expresidente Jacobo Arbenz impuso la ley impuso la ley agraria. Tenga muy en cuenta este nombre. A la hora que él impuso esta ley de la reforma agraria, fue un desplome para todos los norteamericanos y empresarios, así como la agencia de United Fruit Company. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, así como sus empresas y la empresa United Fruit Company, se querían aprovechar de las tierras guatemaltecas, de las tierras indígenas. Ahora bien, veremos un poco de historia. A favor de Arbenz se encontraban varios partidos políticos de distintas ideologías, algunos de ellos con cierta retinencia y diferencia de opinión. Entre los que lo apoyaban al gobierno guatemalteco, decididamente se encontraba el Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. También lo respaldaban los sindicatos. Recuerde que los sindicatos son como un grupo de apoyo en el trabajo, ¿verdad? Un grupo de apoyo de personas que lo van a apoyar a usted a la hora que se le incumplan algunos derechos a su persona laboral. También lo respaldaban los sindicatos, ligas campesinas y comités de reforma agraria, que juntos conformaban los comités de defensa de la revolución. Vamos a ver algunos logros durante el gobierno de Arbenz. Mire, pues, ¿por qué le estoy mencionando los logros de este? Porque este presidente, porque este presidente tuvo una huella muy impactante en la historia de Guatemala. Fue el primer presidente derrocado. Ahora bien, dice, las tres grandes proyectos que Arbenz impuso, ¿verdad? Tenemos número uno, el primer logro que Arbenz impuso fue la nacionalización de la empresa eléctrica, monopolio de los Estados Unidos. Ahora bien, tenemos la construcción de la carretera al Atlántico para romper el monopolio de los ferrocarriles de Centroamérica, también bajo la administración y control estadounidense. Y por último, tenemos la reforma agraria a través del decreto 900. Esta benefició más de 100,000 campesinos. Si usted se puede dar cuenta, en las anteriores diapositivas yo mencioné la reforma agraria, pero ustedes me dirán, ¿qué es la reforma agraria? Pues bien, la reforma agraria es la siguiente. Bueno, la reforma agraria es aquella ley que impuso el expresidente Jacobo Arbenz para favorecer a los campesinos, para favorecer a los indígenas y campesinos que tuvieran tierras propias. Recuérdese que al momento de la revolución, al momento que Jorge Ubico tomó el poder o el mandato de la presidencia, no le importó quién fuera dueño de esas tierras, se las arrebató. ¿Por qué? Porque como no tenían escrituras, no había un papel que dijera que de ellos campesinos, que de esos campesinos y de esos indígenas eran esas tierras, por eso se aprovechó. Pero ahora bien, gracias al expresidente Jacobo Arbenz,
pues, ¿verdad? Él impuso la reforma agraria, que se favorecía a los campesinos, también a los indígenas, así como a los mozos, ¿verdad? Que usted pudo prestar atención, los mozos ganaban como cuatro quetzales antes, 4 quetzales antes o cuatro monedas. Y solo las podían gastar dentro de su lugar de trabajo. O sea que no les permitían avanzar, no los permitían progresar, ¿verdad? Porque en ese tiempo habían hecho un país que no tenía democracia, no tenía la libertad de expresión. Ahora bien, al presidente Jacobo Arbenz lo derrocaron. ¿Por qué lo habrán derrocado? Pues al momento de imponer la reforma agraria, muchas personas norteamericanas, muchas personas extranjeras se enfurecieron con él. ¿Por qué? Porque porque estas personas norteamericanas, estas personas extranjeras ya no podían adueñarse de tierras ajenas porque la ley y la reforma favorecía a los campesinos, donde ya no les podían tocar sus tierras, ¿verdad? Sin embargo, el expresidente Jacobo Arbenz hacía que los mismos campesinos trabajaran dentro de esas tierras para que así nacieran frutos y se pudiera progresar un poco mejor. Antes de que hubiera el derrocamiento del expresidente Jacobo Arbenz, este fue su discurso, una pequeña parte de su discurso. Dice, nuestro único delito consiste en decretar nuestras propias leyes. Antes los norteamericanos o extranjeros querían que Guatemala estuviera bajo su poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí Jacobo Arbenz? Se rebeló, hizo que su poder y su grupo de la presidencia, ¿verdad? Se rebelaran al decir que no, porque Guatemala también merecía tener una democracia, merecía también tener em, cosas propias, ¿verdad? Sus propias tierras, sus propias exportaciones. Entonces dice, nuestro único delito consiste en decretar nuestras propias leyes y aplicarlas a todos sin excepción. Hemos sido condenados porque hemos dado a la población campesina tierra y derechos. Y claro, eso era lo que les enfurecía a los alemanes, algunos estadounidenses o norteamericanos, el que los campesinos y los indígenas pudieran progresar, ¿verdad? Porque sabían que a la hora que ellos progresaran ya no tenían gente que trabajara para ellos. Ahora bien, tenemos acá el derrocamiento, ¿verdad? Lo que yo le había hablado, el golpe de Estado, ¿verdad? Fue cuando sacaron al presidente de su poder. Mucha gente como norteamericanos, algunos estadounidenses y la compañía United Fruit Company eran personas de mucho poder, de tal poder a que podían llegar a bombardear donde estaba el presidente, ¿verdad? Con tal de forzar su despedida, su derrocamiento de la presidencia. Ahora bien, veremos algunos factores de la historia. Tenemos los antecedentes. Dice, la carrera política de Arben Guzmán tomó relevancia a partir del 20 de octubre de 1944 por su participación en los movimientos de la revolución de ese mismo año. Él fue uno de de los 3 integrantes que formó junta para suplementar al periodo de Jorge Ubico, ¿verdad? Cuando él se fue a la presidencia, cuando fue expulsado de la presidencia, entre los tres, ¿verdad? Porque el país no podía quedarse sin un representante. Entonces, formaron este grupo o esta junta donde pertenecían estos 3 presidentes y por mayoría de elecciones o votos, ganó el expresidente Jacobo Arbenz. Ahora bien, dice, integró la Junta Revolucionaria, como le dije, que derrocó al gobierno junto al mayor Francisco Javier Arana y al civil Jorge Torriero Carrillo. Fue propuesto como candidato electoral para la presidencia de la República y lo logró. Ahora como gobierno, Arbenz llegó al poder después de ganar las elecciones que se desarrollaron en 1950. Los obreros, campesinos, maestros y estudiantes le dieron todo su respaldo.
¿Por qué? Porque el único delito que tal vez cometió Jacobo Arbenz fue luchar solo por los derechos de los indígenas, ¿verdad? Y como le digo, muchos norteamericanos se enfurecieron porque estos ya no les permitían robarse tierras. Ahora vamos a ver algunos datos curiosos sobre este expresidente. Fue apodado como el soldado del pueblo. Número 2, en su gobierno se dio la creación del Código de Trabajo, ustedes, que eso es muy importante, porque sin él no tuviéramos derechos los trabajadores dentro de las empresas, dentro de las instituciones tanto públicas como privadas. Entonces, este código de trabajo es el que le respalda a usted como trabajador, a usted como ciudadano, cuando trabaje dentro de alguna empresa pública o privada o alguna institución en la que usted labore. Pero mostró que el sistema judicial tenía problemas para ajustarse a la rapidez del cambio. Número 3, por primera vez en la historia del país, una constitución concedía todo un capítulo y 13 artículos del tema del ejército. O sea que Jacobo Arbenz pudo contribuir hacia la Constitución de Guatemala agregando 13 artículos sobre el tema del ejército, ¿verdad? Hizo todo un capítulo entero con 13 artículos del tema del ejército. Si usted bien busca en su Constitución de Guatemala, puede buscar el capítulo donde los menciona y se dará cuenta. Ahora bien, ya que terminamos de pasar nuestra información y usted apuntó en su cuaderno, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer una pequeña actividad. Dice, parafraseo y anotación de ideas principales en tu cuaderno. Como yo le había explicado antes, usted me tenía que escribir ideas principales, alguna información o datos curiosos que yo le fui pasando en las diapositivas. Entonces, si usted ya me lo hizo, entonces, ¿qué me va a hacer? Si usted ya me apuntó las ideas principales o un poco de información, ahora bien, simple, va a tocar que hacer un parafraseo. ¿Qué significa? Va a unir todas las ideas principales que usted obtuvo y extrajo de las diapositivas y las va a formar un pequeño parafraseo. Recuérdese que el parafraseo es la escritura de algo o de ideas, pero con sus propias palabras. No tiene que copiar nada. El parafraseo es escribir o redactar algo o alguna información con sus propias palabras. Entonces, muy bien. Vamos a trabajar, por favor. Vamos a tener 20 minutos para que usted logre trabajar. ¿Sí? Recuerde que es un ejercicio en clase para que usted pueda apoyarse un poco más. Puede volver a repetir este video para que pueda volver y pausar algunos datos importantes que usted tal vez se le fueron en alto y puede ir buscando. Entonces, vamos trabajando, por favor, alumnos. Entonces, espero que hayan aprendido mucho. Vamos a ir trabajando, tenemos 20 minutos. Usted puede, recuerde realizar su tarea y sus trabajos con orden y limpieza. Recuérdese que el trabajo o como trabaja usted es el reflejo que usted es como persona. Entonces, recuerde siempre trabajar con letra legible, trabajar con orden y limpieza, ¿sí? Y ordene su información. Eso es muy importante. Entonces, vamos trabajando. Excelente. ¿Terminaste? Muy bien, me alegro mucho. Entonces, ya que terminaste de escribir y parafrasear tus ideas principales anotadas en tu cuaderno, puedes cerrar tu cuaderno y cuando tu maestra te lo indique, puedes presentárselo en clase para que compartan ideas no solo tú, sino que con tus demás compañeritos. Recuerda que la puesta en común te permite a ti y a los demás expandir un poco más tu mente. Entonces,
Alumnos, espero el día de hoy haya sido una clase muy agradable para ustedes, hayan tenido un ambiente escolar adecuado y hayan podido aprender un poco, lograr esas metas, ¿verdad? Esas metas de lograr comprender los temas de la historia de Guatemala. Porque como le digo, la historia es muy importante porque marca un futuro para los guatemaltecos, para los futuros ciudadanos. Recuerde que lo que tenemos hoy en día es el resultado de la historia, del pasado de Guatemala, del pasado de algunos esfuerzos, de algunos puede ser, de algunos esfuerzos, de algunos requerimientos o incluso, ¿verdad? De algunos datos de personas, ¿verdad? Que gracias a ellos tenemos hoy por hoy derechos, leyes que nos respaldan como ciudadanos guatemaltecos. En la historia hay personas y personajes que arriesgaron su vida, ¿verdad? Para que tengamos hoy en día esas leyes, esos derechos. Entonces, usted podrá ver un derecho, ¿verdad? Ay, no. Pero recuérdese que detrás de ese derecho hubo alguien que luchó, que estuvo luchando y luchando y luchando para que Guatemala y sus ciudadanos lo obtuvieran. Entonces, mis amores, alumnos de tercero básico, espero hoy haya sido una clase de su agrado. Recuerde terminar su trabajo si no lo logró terminar. Recuerde trabajar con orden y limpieza y una letra legible. Entonces, con esto me despido. Muy buen día y espero que la pasen muy bien. Feliz día.